Muy bien, ya empezamos. ¿Quién me puede comentar lo que vimos la clase anterior? Vimos ejercicios sobre la potenciación y la radicación. ¿Alguien tendría alguna duda sobre estos temas? ¿Cómo les fue con los ejercicios sobre factor común propuesto la semana pasada? ¿Alguien tuvo algún problema con alguno de esos ejercicios? ¿Ninguno tuvo algún problema con esos ejercicios? ¿Alguien me puede decir el resultado del ejercicio C o del tercer ejercicio de esa parte? Yo tengo, profe, pero no sé si estoy bien. Cuéntame, Carolina. El resultado es 4, paréntesis 2, raíz de 6, más 1, raíz de 10, menos 10. No sé si estoy bien. Ok, vamos a ver. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Eric, cuéntame de ese resultado. Eric Pérez. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, sí No, te profe. escucho. ¿De qué ejercicio? Disculpen, no. Del ejercicio C, de la parte donde decía multiplica los siguientes radicales. Los ejercicios propuestos de la semana pasada, que era de propiedad distributiva. Los que eran de multiplicación. O sea, era como una raíz, eran distintas raíces entre paréntesis multiplicados Correcto, por una que esos estaba mismos, afuera. sí, que eran de propiedad distributiva. El C. Me salió 8 raíz de 6 más ¿Cuál es 4 el resultado que raíz. te dio? O sea, a mí me salió 8 raíz de 6 más El C. 4 raíz de 10 menos 40. Creo que se refiere a ese. Lo que pasa es que lo último te escuché muy entrecortado, como con problemas en la conexión. ¿Me puedes decir el último valor? 40. Ok, muy bien. Ok, perfecto. Muy bien. Ok. A ver. Vamos a ver aquí. Nayeli Salas, cuéntame del ejercicio de esa parte, de la multiplicación de los radicales. Ya, profe. ¿Qué resultado obtuviste?
¿Cuál me dijo, profe? El D, el último, el que era raíz de 5 más raíz de 3 por raíz de 5 menos raíz de 3. Me salió raíz de 6 sobre raíz de 2. Raíz de 6 sobre raíz de 2. Sí. ¿Por qué si es pura multiplicación lineal? O sea, a veces. Ok, vamos a ver quién más. Vamos a ver, Catherine Toapanta. Profe, disculpe, yo entré un poco tarde y me tuve que salir igual de la clase, por lo que tenía una reunión del colegio y no estuve para justo para esa parte de la multiplicación de los de radicales y estaba esperando el video de que lo suban, pero todavía no lo suben. ¿No lo han Entonces, subido todavía? Bueno, sí. déjame... Ok, listo. Igual coméntenlo por el grupo, por favor. A ver, alguien que haya estado para el final de la clase, que tenga ese ejercicio resuelto, el ejercicio de la parte de la última parte que vimos, que era propiedad distributiva en la multiplicación de radicales. Alguien que simplemente me diga el resultado. Solo el resultado. Profe, a mí me salió 5 menos 3. ¿Cuánto sería ese resultado? Me salió 5 menos 3 sería 2. Correcto. Sí, ese es el resultado. Tal cual. Ese es el resultado. Muy bien. Muy bien. ¿Y me puedes decir sobre el ejercicio B? Habíamos hecho, bueno, el B creo que se hizo también, ¿no? En clase. Se había hecho el A, ¿o Sí, no? Sí, se hizo el A. sí, es el que había hecho usted. Ese había Ok. salido Bien. 2 Ujú. por raíz de 7 más 15. Correcto. Ujú. Sí, correcto. Bueno, empezamos entonces. Empezamos entonces. Tenemos hoy, vamos a empezar a trabajar con algo y vamos a hacerlo un poco rápido. Bien, un poco rápido. ¿Quién recuerda haber visto funciones trigonométricas? ¿Y quién me puede comentar por lo menos dos funciones trigonométricas? ¿Alguien recuerda haber visto o haber escuchado la definición función trigonométrica? Sí, Ok. A ver, cuéntame, Alison, ¿qué recuerdas de eso? habla sobre el seno, el coseno, el tangente y sus opuestas. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Seno, coseno, tangente y sus opuestas. ¿Alguien recuerda haber escuchado también en bachillerato sobre estas funciones? Seno, coseno, tangente y sus opuestas. Sí, de hecho, en tercero nos están dando varias cosas sobre esto. Ustedes están en clase ahorita. Ustedes están en... Todavía no han terminado el BGU. Bueno, o no sé si algunos sí.
Chicos, es necesario que tengan en cuenta lo siguiente. En el momento en el que hay alguien que les hace una pregunta, es necesario, independientemente que sea uno o en masa, que respondan. Porque de lo contrario, hay como un poco feedback en la conversación. Hice una pregunta. ¿Ya terminaron el BGU algunos o están en el BGU? Yo en mi Ahorita caso, ya, dale, dale. Cuéntame, Isaac. Sí, es que justo iba a hablar, pero alguien más va a hablar. Ujú. No, no, cuenta, tranquilo. Sí, sí, en mi caso todavía no acabo, Liz. Todavía no acabas, estás en el tercero. Ajá. ¿Qué estás viendo en matemática y en física? Va, de todo un poco, Liz. Vale, vale. ¿Quién más está en el tercero del BGU? Yo, profe. ¿Qué tal, Marilyn? ¿Qué estás viendo en el tercero del BGU? No sé si están empezando, todavía no estoy muy habituado al inicio de los ciclos aquí. No sé si acaban de empezar, no sé si empezaron hace tiempo y están viendo las clases. Por lo menos en Venezuela, nosotros empezamos siempre en un mismo tiempo. Empezamos en septiembre, octubre y terminamos en junio, luego vacaciones, hasta de nuevo septiembre y volvemos a empezar hasta así. Pero no sé si aquí acaban de empezar o en su defecto ya llevan tiempo. Pero igual, ¿qué cosas les están dando ahorita en matemáticas? a mí, profe, Ajá. pues en matemática estamos viendo las integrales definidas. Están viendo integrales definidas en bachillerato, muy bien. Sí, Ok, muy bien, muy bien. Integrales definidas en bachillerato. A ver, o sea, ya todas las partes de álgebra, absolutamente todas las partes de álgebra ya las vieron en algún momento de todo el bachillerato. Ya todas las partes del álgebra ya todas las vieron en alguna parte del bachillerato. Ok, muy bien. Sobre estas cosas de integrales, ¿qué estás viendo? o sea, cómo aprender a integrar y todo eso, estamos viendo ejercicios y eso. ¿Cómo son Los, esos ejercicios? eh, o sea, es que no sé cómo decirlo. Con tus propias palabras, no te preocupes. O sea, sí son complicadas, porque, por ejemplo, nos dan un ejercicio, primero hay que hacer un proceso y luego, después de eso hay que integrar. Tienes que encontrar el resultado y luego tienes que hacer un proceso y luego integrar. Sí, Tienes que hacer un proceso y luego integrar. Ese proceso, por casualidad, será algo así como reescribir la función que tienes allí. sí, Ok. Vamos a ver algo. Vamos a ver algo. Porque es bueno que... ¿Quiénes más están en el tercero del BGU? No importa que se choquen, activen sus micrófonos y digan yo. ¿Quiénes? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Es que se le escucha muy entrecortado. ¿Quiénes están todavía en el tercero del BGU? No importa que sean muchos, activen sus micrófonos y digan yo. 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 Ok, Nayeli, Maribel, creo que Michelle Ruiz. John, creo que levantaste la mano. Creo. El resto ya salió del BGU. Evelyn Manobanda, ok. dicen yo en mi caso estoy en Sally, técnico y nada Catherine. de eso me están enseñando. O sea, lo que a mí me enseñan es, digamos, o sea, nos están ahorita haciendo el refuerzo de esto de las incógnitas
de los métodos ya se me fue, pero son los 4 métodos que hay en la matemática, de subigualación, de la reducción y eso. Ok, de sistemas de ecuaciones. Están viendo cuestiones relacionadas a sistemas de ecuaciones. Y eso mismo. Ok. Eso nosotros lo vamos a ver aproximadamente en 2 clases. Van a ver que es una cuestión muy sencilla realmente. Ok, simplemente paciencia. Como les estaba comentando, como voy a empezar a comentarles sobre funciones trigonométricas. Lo primero es una parte muy importante, que es para que ustedes vean, bueno, pero ¿esto para qué? ¿Okay? Principalmente esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Esto para qué? Yo me voy a ir para acá. Voy a agarrar esto. Una nueva pizarra. ¿Ya ven lo que estoy compartiendo en la pantalla? Ok, un momento. Hay unos estudiantes que están preguntando también. Fíjense. A ver. Yo tengo esta función. Ok, yo tengo esta función. Por ejemplo. Tengo la función seno de alfa. Ok, seno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de alfa por el diferencial de alfa. Okay. Tengo esta integral de 2 cosas, seno cuadrado de alfa, bien, seno cuadrado de alfa, o en su defecto esto sí. Ok, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa de alfa. Okay. Y quiero integrar esto. Integrar esto tal cual como está no es muy sencillo. Bien, yo tendría que separar en 2 partes. Ojo, tal cual como está. Ok, sin hacerle ningún cambio. Seno cuadrado de alfa por de alfa. Ok, más la integral de coseno de alfa por de alfa. Okay. Y luego aquí, bueno, tendría que seguir, Paola, si puedes. A ver, no sabe que pueden escribir. Luego, integrar esto no es tan sencillo. Okay. Integrar esto no es tan sencillo porque no está cuadrado. ¿Bien? ¿Para qué es bueno saber las propiedades? Las propiedades. Porque hay una propiedad de las funciones trigonométricas que me dice a mí que el seno cuadrado de alfa, que me dice a mí que el seno cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Ok? Siempre que yo tenga escrito esto, siempre puedo escribir 1. Entonces, en vez de hacer esto, que insisto, que vayan a estudiar ingeniería o cuestiones al respecto, lo van a ver. ¿Okay? Yo simplemente tendría la integral de el diferencial de alfa. Y la integral del diferencial de alfa es alfa más una constante c. ¿Ok? Podría haber hecho muchas cosas aquí, muchísimas cosas, se los aseguro.
muchísimas cosas, pero no vale la pena. ¿Por qué? Porque ya se tiene un conocimiento de funciones trigonométricas. ¿Ok? Hay muchas tablas en Internet que tienen todas las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, tal como lo comentó la compañera al inicio, sus inversas, secante, cosecante, cotangente, y además hay funciones adicionales, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, ¿ok? Hay funciones muy extrañas, verseno, vercoseno, vertangente, arcoverseno, arcovercoseno, arcovertangente, versecante, vercosecante, vercotangente, que son funciones que también se usan en ingeniería, que no son muy, o sea, son extrañas en el nombre, pero en realidad forman parte de otras cositas. ¿Okay? Por ejemplo, si yo tengo 1 menos coseno de alfa sobre 2, por decir algo, eso sería vercoseno. ¿Okay? Y eso tiene sus resultados. ¿Okay? Eso tiene sus resultados. Ahora, estas funciones, tal cual como están acá, lo primero que nosotros tendríamos que preguntarnos es qué son. ¿Okay? Me salió un momento. Perdón. Entonces, por lo menos la compañera que ya estaba, que me había comentado que estaba viendo integrales, ya sabes que estas cosas que te están dando de funciones trigonométricas te pueden servir para resolver ciertos integrales. ¿Bien? Lo primero, en funciones trigonométricas, ¿qué son, para qué sirven y quién es Pitágoras? ¿Alguien ha escuchado hablar de Pitágoras? Sí. ¿Qué han escuchado de Pitágoras? De Pitágoras. Ah, yo, Ajá. yo. Cuéntame, cuéntame. Tranquilo, habla simplemente. ¿Tienes un problema con tu audífono? Creo. Sí, creo que es porque está un poco mal en internet, pero sí se me escucha. Sí, sí, se te escucha. A ver, era un filósofo matemático de hace tiempo y lo que me acuerdo ahorita mismo creo que había como deducido otro método para calcular el número de pi, creo. O le estaba confundiendo. Ah, no, le estoy confundiendo con Newton. Sí. Ajá, exactamente, Ya. sí. Estás Entonces, viendo. creo que Pitágoras, ya me acordé, Pitágoras era el padre de las matemáticas, ¿cierto? Creo. No estoy seguro de eso. Algo así me habían mm, enseñado. bueno, o sea, digamos que padre de las matemáticas, todos los hombres de su época, porque nada, o sea, Así. que terminaron haciendo contribuciones al respecto. ¿Ok? Alguien está hablando en el fondo. Eric. Sí. Ah, ok, me estabas hablando tú. Creo que alguien estaba hablando en el fondo. Creo que es de afuera de los vecinos. Ah, ok, muy bien. Ok. Ok. Mm, vamos a ver, ¿hay alguna anécdota? ¿Hay alguna anécdota? Eh, ¿Hay alguna anécdota sobre Pitágoras que tiene que ver con una suerte de triángulo? Que tiene que ver con una suerte de triángulo. No sé si se acuerdan o han escuchado hablar del triángulo de Pitágoras. ¿Ok? Si han trabajado en algún momento con algo que se llama teorema. Profe, ¿puede volver a repetir? Es que no se le entiende, está muy entrecortado. Por favor. Sí. Ok. ¿Me escuchan mejor aquí? ¿Me escuchan mejor? Ok. ¿Me escuchan?
Sí, Me sacó y me volvió a meter. ¿Me escuchan? sí, profe, sí se lo escucha. Ok. ¿Quién recuerda haber oído hablar de algo que se llama triángulo de Pitágoras? Eh, lados, cateto. Es lo que se calcula para la hipotenusa. Es lo que se calcula. Es lo que se calcula. O sea, en sí es la hipotenusa. Ok, la hipotenusa es parte del triángulo. ¿Qué más? ¿Quién me puede dar algunos detalles sobre esto? Sobre este triángulo que les estoy preguntando. ¿Cómo sería un triángulo? ¿Quién me puede dar algunas características de los triángulos en general? ¿Cuántos tipos de triángulos hay? ¿Cómo se clasifican los triángulos? Hay tres, triángulo equilátero, isósceles y escaleno. Triángulo equilátero, isósceles y escaleno. Muy bien. ¿Eso es según qué? ¿Eso es una clasificación según qué? Los Según ángulos. sus lados, Según los lados. Muy bien. ¿Y según los ángulos? ¿Cómo se clasifican los triángulos? Triángulo, rectángulo. Ajá. ¿Qué más? Autosángulo. Obtusángulo Acutángulo. acutángulo, y acutángulo. Muy bien. Muy bien. Según sus lados, equilátero, lados iguales, isósceles, dos lados iguales y uno distinto, escaleno, todos sus lados distintos. Y según sus ángulos, ángulo rectángulo, un ángulo de 90, acutángulo y obtusángulo, que significa en este caso un triángulo cerrado o en su defecto un triángulo abierto. ¿Bien? Ok. El triángulo de Pitágoras, mediante el teorema de Pitágoras, ¿qué triángulo utiliza? ¿Uno rectángulo, uno acutángulo o uno obtusángulo? No rectángulo. Uno rectángulo, correcto, muy bien, uno rectángulo. Les presento un triángulo rectángulo, ¿ok? Bueno, no se los presento, se los recuerdo, porque estoy completamente seguro que ya lo han visto. Esto que están viendo aquí es un triángulo rectángulo. Evidentemente un triángulo tiene tres lados, ¿ok? Dos lados, la unión, forma un ángulo de 90 grados que se representa mediante una L, ¿ok? Esto que está aquí, ¿ok? Esto que está aquí, ¿ok? Y el resto tiene dos ángulos, que en este caso uno es alfa y el otro lo voy a llamar beta. ¿Cuánto debe medir la suma de los ángulos internos de un triángulo? 180. Dilo. Dilo. La chica que estaba hablando primero. ¿Cuánto debe medir la suma interna de los ángulos? 180 creo. 180. Les voy a recomendar algo que va a ser tal vez la mejor recomendación que algún profesor les pueda dar en sus vidas. Si van a hacer una respuesta, denla. No importa que se equivoquen y mucho menos que acierten. ¿Ok? Pero no, quítense ese miedo de responder mal por pasar pena o pasar vergüenza. ¿Ok? No respondan 180. No, mejor no. Digan 180. No, no es así. Ah, ok, perfecto. 180, perfecto. Ah, bueno, bien. ¿Ok? Pero quítense esa pena porque preferible que se equivoquen errando a que nunca se equivoquen y no sepan ni siquiera que se están equivocando porque no preguntan. Bien. Y además, en esta clase pueden hacerlo sin ningún tipo de problema porque yo tampoco los voy a hacer sentir mal con eso. Yo tampoco los voy a hacer sentir mal con eso.
Muy bien, la suma de los ángulos internos suma 180 grados. ¿Ok? La suma de los ángulos internos suma 180 grados. Entonces, este 180 sería lo mismo que 90, tomando en cuenta este triángulo que está aquí, sería 90 grados, más el ángulo alfa, más el ángulo beta. ¿Ok? Bien. Entonces, esto me implica, por supuesto, que alfa más beta debe ser igual a 90 grados. Luego alfa y beta pueden medir lo que sea. Díganme. No está compartiendo. No estoy compartiendo. Se me fue la conexión y me desconectó. Ya. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Muy bien. Gracias por informar. Muchas gracias. Les había comentado que la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados. ¿Bien? 180 grados. Todo triángulo, la suma de sus lados, de sus ángulos internos son 180 grados. ¿Ok? Y para el caso de un triángulo rectángulo, evidentemente ya uno de los lados ya sabemos que es 90, ya uno de los ángulos ya sabemos que es 90. De manera que 90 más la suma de los otros dos ángulos, que serían estos dos que están aquí, debe dar 180. Si este 90 yo lo paso restando para este lado, 180 menos 90 es 90, entonces tendría que para el caso de un triángulo rectángulo, la suma de alfa más beta debe ser 90 grados. Luego, alfa y beta pueden ser lo que quieran. ¿Ok? Luego, alfa y beta pueden ser lo que quieran. Bien. Alfa y beta, alfa puede valer 10 y beta puede valer 80. ¿Ok? Alfa puede valer 45 y beta puede valer 45. ¿Bien? Que ese sería un caso de un triángulo rectángulo que además sería isósceles. ¿Ok? Tendría dos lados iguales y uno distinto. Pueden tener, miren, no sé, el ángulo alfa valer 1 y el ángulo beta valer 89, ¿ok? Pueden ser todas las combinaciones posibles habidas y por haber. Lo cierto es que para un triángulo rectángulo, la suma de los ángulos alfa y beta debe valer siempre 90 grados, ¿ok? Eso lo pueden tener ustedes como tips. Si ustedes les piden calcular los ángulos internos de un triángulo, sin usar esto porque sería la forma más sencilla. Diga, calcule por funciones trigonométricas los ángulos internos de un triángulo. Y le dan los datos para calcularlos. ¿Ok? Ustedes tendrán que calcularlo por ese método. Usando las funciones seno, las funciones coseno o las funciones tangente, dependiendo del problema que tengan. ¿Bien? Si ustedes calculan el ángulo alfa y el ángulo beta, y el alfa les vale 45 y el beta les vale 50, y el triángulo es rectángulo, ahí ustedes van a tener 90 más 95. ¿Ok? 90 por el ángulo rectángulo y 95 por 45 más 50. Entonces van a tener allí que la suma de los ángulos internos son 185 y no 180 grados, por supuesto. Entonces allí tendrían un problema. Allí están sacando un cálculo que es malo. Todos estos son indicativos. Siempre los indicativos tienen que tenerlos en cuenta. ¿Para qué? Para saber si lo que están haciendo es correcto o no. ¿Okay? Ustedes van haciendo sus cálculos. Y una parte de su cerebro, el 75% del cerebro, tiene que estar metido en el cálculo y el otro 25% del cerebro tiene que estar metido en si el resultado del cálculo es coherente. ¿Okay? Si un número les da muy alto, ¿okay? Calcule la masa del niño. El niño, por lo general, en los ejercicios siempre nos aterrizamos mucho a la vida real. ¿Ok? Un niño no debería tener, no sé, un niño de 10 años tal vez no debería pesar más de 50 kilos, por ejemplo. Entonces, si ustedes sacando los cálculos les dice que el niño pesa 3.700 millones de kilos, en algún lugar se están equivocando. ¿Okay? En algún lugar se están equivocando porque los ejercicios siempre son muy acercados a la realidad. Entonces, como les digo, ese 75% metido en el cálculo y el otro 25% razonando sobre si el cálculo y el resultado es lógico. Luego, con lo que estamos viendo en la pantalla, tenemos el ángulo alfa. El ángulo alfa es este ángulo que está aquí. ¿Okay?
El ángulo alfa es este ángulo que está aquí. Es el ángulo que se forma cuando se unen los lados C y B. ¿Okay? Cuando se unen los lados C y B, se forma un ángulo que es la apertura entre los lados, y ese ángulo aquí lo llamamos alfa. Luego yo tengo funciones, ¿ok? Funciones trigonométricas que tienen una definición geométrica, ¿ok? Funciones trigonométricas que tienen una definición geométrica. ¿Cuál es la definición geométrica del seno? Lo van a ver de muchas formas. Pero una de las formas más básicas es cateto opuesto sobre hipotenusa. Esa es la definición más básica del seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué es cateto? Lado. ¿Qué significa lado opuesto? Opuesto al ángulo. ¿Ok? Si yo soy el ángulo, yo veo hacia el frente y la primera pared que yo me encuentre, ese es mi lado opuesto. Aquí hay una personita, ¿ok? Aquí hay una personita que está viendo, ¿ven? Personita que está viendo, casualmente no sé, tendrá un bastón o algo, y lo primero que vea hacia el frente va a ser su lado opuesto. ¿Ok? Luego, esa misma personita, cuando vea hacia un lado, va a tener su lado adyacente, que en este caso sería el cateto adyacente. ¿Ok? El cateto adyacente. Sobre la hipotenusa. Y tenemos que tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, o lo que es lo mismo, seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Seno del ángulo sobre coseno del ángulo. ¿Ok? Cuando ustedes hagan seno del ángulo sobre el coseno del ángulo, ustedes van a ver que el resultado es cateto opuesto sobre cateto adyacente, porque las hipotenusas se cancelan. Luego ustedes me preguntarán a mí, ¿cuál es la hipotenusa? Y yo les regreso la pregunta. ¿Cuál es la hipotenusa en este triángulo que estoy mostrando aquí? La C. C. La C. Correcto. Sí. La C La C. es la hipotenusa, o conocido también como el lado más largo. ¿Okay? El lado más largo de un triángulo. Bien. O en su defecto, el lado que se forma al unir los dos ángulos que no son los rectángulos. ¿Ok? Estos dos ángulos que están aquí no son rectángulos. La línea que los une es la hipotenusa. Por si acaso, en ese momento, chicos, ustedes, no sé, tienen un lapsus en el examen, ¿ok? Y se les olvida justamente identificar esa parte. Bueno, no sé, cosas que pasan. Bien, entonces en ese momento pueden recordar que en algún lugar, en alguna clase, un profesor les dijo que la hipotenusa es la línea que une a los ángulos que no son los ángulos rectángulos. Bien. Esto es lo primero que tienen que saber, porque a partir de aquí sale todo. ¿Ok? Las funciones seno y las funciones coseno son las funciones básicas. ¿Ok? De hecho, se puede decir que la función seno realmente es la función básica. Luego, la función coseno es la función seno desplazado. Luego, la función tangente es la función seno sobre coseno. ¿Ok? Así que realmente, la joya de la corona termina siendo el seno. Yo desplazo el seno, obtengo el coseno. Divido el seno sobre el coseno y obtengo tangente. Estas son otras razones trigonométricas. ¿Ok? Estas son otras razones trigonométricas. Aquí tenemos básicamente lo mismo. Tenemos un ángulo recto, tenemos un ángulo alfa, y tenemos un ángulo beta. ¿Ok? Tenemos un ángulo alfa y tenemos un ángulo beta. ¿Bien? El seno, Profe, se por lo favor. escucha entrecortado. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ahí sí. Ahorita sí se lo escucha. Ok.
En lo que tenemos aquí, es las razones trigonométricas todas, las básicas, ¿ok? La original, que es el seno, la original, que es el seno, y todas las demás. Fíjense, quiero preguntarles algo. ¿Recuerdan haber visto esto en bachillerato? ¿Recuerdan haber visto esto en bachillerato? ¿En qué los usaron, por ejemplo? Déjenme decir, voy a detener un momento mi video y voy a mantenerme con el audio porque tengo la conexión un poco lenta. ¿Y por qué? Pero bueno, voy a tratar de aliviarlo un poco. ¿Con qué los utilizaron? ¿Con qué? ¿Medir alturas? Yo que sé, siempre se lo pone así. No lo quitarme esta voz. ¿Alguien tiene su micrófono activado? Cambiarlo. ¿Recuerdan haber visto esto en bachillerato? Sí. ¿Recuerdan haberlo usado? No. Muy bien, entonces tenemos aquí seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. El seno termina siendo cateto opuesto sobre hipotenusa, que en el caso del triángulo que tenemos dibujado es A sobre C. ¿Okay? El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, en el caso del triángulo que es B sobre C. La tangente es seno sobre coseno, ¿ok? En el caso de la razón trigonométrica es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que en este caso es A sobre B. Cotangente, fíjense que la imagen tiene algo muy importante. La imagen tiene algo muy importante, que es que te dice justamente el ángulo, seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa, cosecante de alfa. Es importante eso porque ese es el ángulo sobre el cual voy a definir cuáles son los lados opuestos y adyacentes. ¿Okay? Si yo no tengo el ángulo, es imposible que yo defina cuáles son los opuestos y cuáles son los adyacentes. Bien. En el caso de la tangente, es cateto opuesto a alfa sobre cateto adyacente a alfa, que es igual a más b. En el caso de cotangente, será cateto adyacente sobre cateto opuesto, que es b sobre a. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, que es C sobre B, y cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto, en este caso C sobre A. ¿Quién me puede decir de quién es el inverso el secante? ¿Del seno o del coseno? Coseno. Del secante, coseno, muy bien. ¿Y del cosecante? Seno. Muy bien. ¿Y cotangente? Tangente. Muy bien. Correcto, muy bien, muy bien. Cuando se dice inverso, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué significa inverso? No sé si te ven lo que equivale. No, porque lo que equivale sería Lo algo así como... contrario. Pero Lo contrario. matemáticamente, ¿cómo es lo contrario? O sea, si yo les digo a ustedes dos,
Lo contrario a 2 es menos 2. ¿Ok? Lo contrario a 2 es menos 2. Y esto es lo que me quieren decir en este caso, que si yo coloco menos seno, eso sería igual a cosecante. O sea, sería el negativo de con. Les pregunto, si me dicen el opuesto, eso es lo que me estarían comentando. ¿Ok? ¿A qué se refieren cuando quieren decir el inverso? No sé si estaré bien, profe, pero creo que se le pone sobre 1. O sea, si tengo seno sobre 1, ¿sería igual a cosecante? No, perdón, 1 sobre seno. Ok, muy bien. Eso es el inverso. ¿Ok? Ese es el inverso. Bien. Lo que quieren decir opuesto, les aclaro, ¿ok? Entiendo perfectamente, muchas veces en bachillerato nosotros como profesores no somos capaces de aclararles términos. Es una crítica que me hago a mí mismo y le hago también a mis colegas, ¿ok? Para que después no venga ningún profesor y diga que es que estoy hablando mal de los profesores. No, a veces es un problema nuestro, no saber aclarar bien los términos, ¿ok? Opuesto es una cosa, ¿bien? Si yo tengo aquí una pared, esto y esto están opuestos, ¿ok? Tomando en cuenta la pared como referencia. Ahora, si yo quiero hablar matemáticamente de inverso, es 1 sobre, ¿ok? Si yo quiero calcular el inverso de x, hago 1 sobre x. ¿Bien? Si cosecante es el inverso del seno, entonces cosecante sería igual a 1 sobre seno del ángulo que estemos usando. ¿Bien? Esto que estoy escribiendo aquí es incompleto. Yo tengo que hacer referencia al ángulo que estoy utilizando. Lo correcto sería cosecante, en este caso que estamos trabajando con puros ángulos alfa, de alfa va a ser igual a 1 sobre el seno de alfa. ¿Okay? Cosecante será igual a 1 sobre el seno de alfa. Bien. Lo mismo con la secante, 1 sobre coseno de alfa. Y lo mismo con cotangente, 1 sobre tangente de alfa. Bien. Eso sería la definición exacta de inverso. ¿Okay? Esa sería la definición exacta de inverso. Y es necesario que siempre lo tengan en cuenta. ¿Okay? Es necesario que siempre lo tomen en cuenta para que luego cuando intenten explicar este tipo de cosas o, no sé, hablar sobre este tipo de cosas, puedan hacerlo de la mejor manera posible, incluso leerlas, ¿ok? Porque cuando ustedes les digan en un ejercicio o en un libro, por ejemplo, que ustedes estén leyendo, recuerden que el cosecante es el inverso del seno, y ustedes no tienen claro que esto significa inverso, ¿ok? Que esto significa inverso, entonces, cuando lo estén estudiando o cuando estén tratando de hacer el ejercicio, van a tener algunos problemas allí. ¿Bien? Van a tener algunos problemas allí. ¿Entendido por esta parte? Profe, Dime. o sea, yo tengo entendido que el negativo de seno, coseno es elevado a la menos 1. Elevado a la menos 1, me estás hablando de esto. Me dices eso. Sí, pero no sé si sea eso. Hay funciones. Lo que pasa es que, a ver, matemáticamente, que tú tengas esto, es lo mismo que decir seno de alfa a la menos 1. A la menos 1. Esa lo único que te está diciendo es, en este caso, es 1 sobre el seno de alfa. ¿Okay? Allí no hay ningún problema. Allí no hay ningún problema. ¿Bien? El asunto está que esto que está aquí
y esto que está aquí, aunque se escriben casi igual, no son lo mismo. Aunque se escriben casi igual, no son lo mismo. ¿Ok? Esto que está aquí, de ninguna manera quiere decir que es cosecante, que lo voy a escribir como CSC, cosecante. ¿Ok? Esto es una función específica de las funciones trigonométricas y se llama de las funciones trigonométricas y se llama el arco seno. Y es una función que en vez de ir de x a y, es una función que va de y a x. ¿Ok? No les voy a explicar mucho al respecto porque ustedes no van a ver este tipo de funciones. ¿Ok? Ustedes no van a ver este tipo de funciones. Sin embargo, creo que sí lo pueden calculadoras. Vamos a tratar de hacer una prueba en un momento. Permítanme 10 segundos. Busquen sus calculadoras mientras tanto. Aló. ¿Ya tienen sus calculadoras a la mano? Sí, profe. Ok. Pónganlas, por favor, para sacar todos los resultados bien, pongan sus calculadoras en radianes. ¿Ya las pusieron en radianes? Sí, profe. Ok. Vamos a ver esto, permítanme un momento. Ok, hagan lo siguiente. Hagan 1 sobre 1 entre el seno de 2. El seno del número 2. Tal cual, el seno del número 2. Y díganme cuánto les da el resultado. ¿Cuánto les da 1 sobre seno de 2? A mí me salió menos 48. ¿Las tienes en radianes? A mí me salió 1.099. Uno sale. Ok, 1.099, ese es el resultado. Tengo a alguien en el chat. 1.099, muy bien, José, perfecto. Ese es el resultado. Ok, 1.099. Ese sería en todo caso la cosecante de alfa. Ok, la cosecante de alfa sería, para el caso de alfa igual a 2, ok, sería 1.09, aproximadamente 1. Ok, aproximadamente 1. Bien, fíjense que ya estamos hablando de esto. Ok, de lo que tengo aquí. Quiero que desaparezca de lo que tenemos aquí. Ok, de esta parte que tenemos aquí. Seno de alfa a la menos 1. Ok, el inverso, en este caso, el inverso de la cosecante. Bien, muy bien. Ahora, ustedes deben tener en su calculadora una tecla llamada Shift y en algún lugar de sus teclas de opciones, por lo general la que está en el seno, arribita debería decir sin menos 1. Sin a la menos 1. ¿Ya vieron esa tecla? Sí. Ok. Sí. Den clic en Shift y luego en sin, y en la pantalla debería aparecerle sin a la menos 1.
Y luego pulsen el botón 2 para calcular el sin a la menos 1 de 2. Y díganme qué resultado les da. Sale error. Sale error. Muy bien, sale error. Correcto. Entonces, fíjense, ¿cómo es posible que yo calculando esto, ok, calculando esto, que técnicamente si yo resuelvo esto, por notación yo debería poder escribir esto sin tener ningún tipo de problema. Seno a la menos 1. ¿Ok? Yo debería poder escribirlo sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión muy sencilla. Seno cuadrado de alfa es lo mismo que seno por seno. ¿Ok? Entonces yo debería poder escribirlo en notación. Bien. ¿Por qué no pasa lo mismo con el seno? Y obviamente no va a pasar lo mismo con el coseno. Porque si yo escribo seno, corchete, a la menos 1 y escribo seno a la menos 1, no me da lo mismo. Porque en matemática son dos cosas distintas y están reservadas específicamente para ese tipo de notación en específico. Valga la redundancia. Si yo tengo esto que está aquí, estoy trabajando con el cosecante, y si tengo esto que está aquí, estoy trabajando con una función que se llama arcoseno. ¿Ok? Como verán en sus calculadoras, el seno, el coseno y el tangente tienen sin menos 1 arriba, cos menos 1 arriba, tan menos 1 arriba. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Arcoseno, arcocoseno y arcotangente, que son funciones en específico. ¿Ok? Son funciones en específico. Bien, no las van a ver ahorita, no las van a necesitar. ¿Okay? Pero si es necesario que lo tengan en cuenta, para que puedan trabajar con eso y para que no se confundan en un futuro. ¿Ok? Para que no se confundan en un futuro. ¿Se entendieron cuáles son estas razones trigonométricas? Las que estoy viendo aquí en la pantalla. Sí. Ok. ¿Todos lo entendieron? Sí. ¿Alguien que no haya entendido, por favor? Yo no entendí. ¿Quién eres? ¿Por qué te escuchas tan bajito? No entendí. ¿Por qué se tendría? Ok, me dices que no entendiste por qué. Estaba interpretando el señor no lo entendí. Lo que pasa es que tienes muy bajita conexión con... Te entiendo que no entendiste. El motivo es lo que no capto. ¿Puedes escribirlo por el chat, por favor? ¿Puedes escribirlo por el chat? Ok, me comentas que no entendiste porque no sabes cómo era lo del opuesto. En este caso aquí, nosotros no estamos trabajando con opuesto. Estamos trabajando con una definición muy específica de inverso. ¿Cuál es la definición específica de inverso con el que estamos tratando? A ver, no sé cómo era lo del opuesto. Dime algo. ¿Me estás hablando de opuesto en esto? ¿En esto que te estoy señalando aquí? Ok. Si tengo fíjate, aquí me dice seno de alfa. Seno de alfa. Ok, seno de alfa. En seno de alfa, tal como dibujé anteriormente, voy a dibujar un muñequito. Ok, voy a dibujar un muñequito.
Para donde ese muñequito esté viendo, ese va a ser su lado opuesto, que es lo mismo que cateto opuesto. Cateto o lado es exactamente lo mismo, es lo que está enfrente, ¿ok? Cateto, lado, significa lo mismo, ¿ok? Cateto igual a lado, y si es opuesto, significa lado opuesto. ¿Lado opuesto a qué? A alfa, ¿ok? Si estamos tomando en cuenta alfa, lo opuesto a alfa es lo que el muñequito está viendo hacia el frente. Bien, lo opuesto a alfa, el lado opuesto a alfa es lo que el muñequito está viendo hacia el frente. Hay quien me puede decir, bueno, profe, pero es que si este muñequito ve hacia el frente, en realidad ve esta esquina. A mí no me sirve nada la esquina, me sirve el lado. ¿Ok? Me sirve exactamente lado. Entonces, hacia el frente donde el muñequito me esté viendo, eso será mi cateto opuesto o mi lado opuesto. Luego, el lado que está justamente al lado del muñequito y que no es este, es el cateto adyacente. ¿Ok? Es el cateto adyacente. ¿Bien? O lado adyacente. Lado próximo, lado más cercano al muñequito. Si el muñequito estuviese aquí, muy raro y muy sin forma, este muñequito está viendo para acá. ¿Cuál es el lado opuesto al muñequito? El lado B. ¿Y cuál es el lado adyacente al muñequito? Que no es la hipotenusa, es el lado A. ¿Bien? Entonces siempre es importante saber, ¿opuesto a qué? Al ángulo con el cual yo estoy trabajando. ¿Ok? Opuesto al ángulo con el que estoy trabajando. Siempre va a ser opuesto al ángulo con el que estoy trabajando. Siempre es así. Opuesto al ángulo con el que estoy trabajando. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Me entendiste, Leslie? Ok, muy bien. ¿Alguien más que no haya entendido la parte de razones trigonométricas? Muy bien, perfecto. Continuamos. Aquí en este caso tenemos las funciones y las abreviaturas, ¿ok? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. La abreviatura del seno es sen, coseno cos, tangente tan, cotangente cot, secante sec, cosecante csc. ¿Ok? El seno es lo mismo que yo decir 1 sobre cosecante. ¿Por qué? Porque cosecante es lo mismo que decir 1 sobre seno. ¿Ok? Es simple y llanamente despeje. Coseno es igual a decir 1 sobre secante, tangente 1 sobre cotangente, cotangente 1 sobre tangente, secante 1 sobre coseno, cosecante 1 sobre seno. Bien. Luego, hay formas también de reescribirlo, por lo menos. Seno es igual a coseno sobre cotangente. Coseno es lo mismo que decir seno sobre tangente. Tangente es lo mismo que decir seno sobre coseno. Cotangente, coseno sobre seno. Secante, tangente sobre seno. Cosecante, cotangente sobre coseno. ¿Ok? ¿Por qué seno es igual a coseno sobre cotangente? Bueno, lo puedo escribir tranquilamente. Tengo coseno sobre coseno sobre seno. Coseno sobre seno. Y este es igual ¿a qué? Esto es igual a seno. Es que lo voy a escribir en este caso en términos de S y C porque no tengo mucho espacio. Esto es lo mismo que decir seno por coseno sobre coseno, perdón, por la regla de la doble C. Coseno con coseno se me cancelan y me queda seno. Entonces seno igual a seno. Bien. Pueden probar y verificar que todas estas divisiones, esta que está aquí y todas estas que están acá, les recuperan exactamente
este resultado que hay aquí. ¿Ok? Ya sabemos que por definición tangente es seno sobre coseno. ¿Bien? Seno sobre coseno. Para verificar esta, se van a las razones trigonométricas. ¿Ok? Que son estas que están aquí. Si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, cuando ustedes tengan esto, van a tener que el resultado final será cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es por definición la tangente del ángulo. ¿Okay? Luego, estas cosas que están acá, aún no la van a utilizar. Aún. ¿Okay? Aún no la estarían utilizando. Pero por ahí vendría el uso que se le tiene que dar. ¿Ya? ¿Entendieron esta diapositiva? Puede repetir. ¿Qué parte no entendiste? Me confundí. O sea, prácticamente en un ejercicio te van a decir sacar el seno de esto, así. En un ejercicio te pueden decir, encuentre el seno de un ángulo. ¿Ok? Encuentre el seno de un ángulo. Por ejemplo, te pueden decir, voy a borrar esto que está aquí. Voy a borrar todas estas anotaciones. ¿Ok? Te pueden decir, encuentra el seno de este ángulo. Encuentra el seno de este ángulo. Sabiendo que A vale 10 y C vale 5. No te están diciendo cuánto vale el ángulo. Te están diciendo que encuentres el valor del seno del ángulo. Ok, tú escribes tu función. Seno de alfa, debería escribir sen alfa, pero por cuestiones de tiempo, okay, ese alfa es igual a cateto opuesto, que sería en este caso A, sobre hipotenusa, que es C. A vale 10, C vale 5. C vale 5. Y 10 sobre 5 es 2. Entonces, el seno del alfa es 2. 2 unidades de distancia, unidades de lo que sea. ¿Ok? Pero el seno del alfa vale 2. Bien. Luego te pueden decir simple y llanamente, mira, no sé, tomando en cuenta que el seno del alfa vale 2, por ejemplo, en otro ejercicio, tomando en cuenta que el seno de alfa vale 2, entonces ya te están diciendo cuál es el valor del seno de alfa. ¿Ok? Tomando en cuenta que el seno de alfa es igual a 2 y que la hipotenusa es igual a 5, calcule el cateto opuesto. ¿Ok? Calcule el cateto opuesto. Entonces, te están dando cuál es el valor del seno de alfa, no de alfa, sino de seno de alfa. ¿Ok? Te están diciendo que el seno de alfa es igual a 2. ¿Ok? Están diciendo que el seno de alfa es igual a 2. Entonces, bueno, vuelves. Seno de alfa será igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y te están pidiendo el cateto opuesto, entonces lo despejas. Cateto opuesto va a ser igual a seno de alfa por la hipotenusa. Y el seno de alfa ya sabemos que es 2 y la hipotenusa ya sabemos que es 5. Por lo tanto, el resultado de esto es 10. ¿Bien? El resultado de esto es 10. ¿Ok? Son ejercicios que te pueden poner. ¿Bien? Por eso es bueno tener claro cuáles son las definiciones. ¿Ok? Porque teniendo claro cuáles son las definiciones, lo que te piden en el ejercicio lo vas a saber hacer. Y ahí no va a haber ningún problema. ¿Bien? Siempre es claro tener que seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente, seno sobre coseno, cotangente, coseno sobre seno, cosecante, seno sobre 1 sobre seno, secante 1 sobre coseno. Siempre es importante tener esas definiciones bien en claro. ¿Bien? ¿Aclaré tu duda? Sí, y sí. Ok, perfecto. Sobre esto, ¿alguien más tiene dudas? Coméntame, por favor.
No, le dicen todo claro. Ok. Existen varias aplicaciones sobre esto. Bien. ¿Alguien ha oído hablar de la ley de senos? Sí, Ok. ¿Qué te acuerdas de la ley de senos? si no, si no estoy mal es para obtener los datos de los lados, de cada lado del triángulo. Si no estoy mal. Muy bien, ok. Vamos a tomarlo desde allí, ok. Vamos a tomarlo desde allí. Disculpen. Tengo una ley de senos, ok. Fíjense, en un triángulo que tengo 3 y 3. Pero 3 y 3, ¿qué? Hay 3 lados y 3 ángulos. Muy bien. La ley de senos lo que me hace es relacionarme ángulos con el seno de, perdón, lados con el seno de los ángulos. ¿Ok? Fíjense. Tengo estas tres igualdades. A sobre seno de A, B sobre seno de B, C sobre seno de C. Que por supuesto, es lo mismo que decir seno de A sobre A, seno de B sobre B, seno de C sobre C. ¿Ok? O sea, no voy a tener ningún tipo de problema. ¿Ok? Siempre y cuando los lados estén arriba y los senos estén abajo, bien. Y siempre y cuando los senos estén arriba y los lados estén abajo, bien. ¿Ok? No es que van a tener A sobre seno de A va a ser igual a seno de C sobre C. No. ¿Ok? Siempre tiene que ser así. Aquí son 3 ecuaciones. 1, 2, 3. Y todas son iguales. Por ley de seno, todas deben ser iguales. A sobre seno de A debe ser igual a B sobre seno de B. A sobre seno de A debe ser igual a C sobre seno de C. Y B sobre seno de B debe ser igual a C sobre seno de C. Eso es una orden lógica. ¿Ok? Si A es igual a B y A es igual a C, entonces B es igual a C. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que me dice la ley de senos? Si yo tengo un lado, la magnitud de ese lado va a ser igual al seno de su ángulo opuesto. Si este es un lado, el ángulo opuesto a ese lado es este que está aquí. Si este es un lado, el ángulo opuesto es este que está aquí. Y si este es un lado, el ángulo opuesto es este que está aquí. ¿Ok? El ángulo opuesto es ese que está aquí. ¿Bien? Lo que me dice la ley de senos es que A sobre seno de A, o sea, el lado A sobre el seno de su ángulo opuesto, es igual a B sobre el seno de su ángulo opuesto, y C es igual a, A sobre el seno del ángulo opuesto es igual a B sobre el seno del ángulo opuesto, y es igual a C sobre el seno de su ángulo opuesto. ¿Ok? En un triángulo rectángulo, la hipotenusa, el ángulo opuesto es el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Y el resto de los lados, el lado A y B, que es lo que están viendo allí en la pantalla, A, B minúscula, sus ángulos opuestos son, en el caso de A minúscula, A mayúscula, y en el caso del lado B minúscula, B mayúscula. ¿Ok? Luego tienen la ley de cosenos. ¿Ok? Luego tienen la ley de cosenos. Esta es la ley de cosenos. ¿Bien? La ley de cosenos muy poco aparece en los exámenes del EAES, pero es importante que la sepan. ¿Okay? Es importante que la sepan. Tremendamente importante que la sepan. ¿Okay? La ley de cosenos lo que me dice a mí es que en presencia de un triángulo,
¿ok? En presencia de un triángulo, la relación entre sus lados, entre el cuadrado de la suma de sus lados, es cada una de estas expresiones que están acá. ¿Ok? Cada una de las expresiones que están acá. Bien. Siempre va a depender, en todo caso, siempre va a depender en la forma del triángulo que ustedes tengan. ¿Ok? Pero es necesario saber cómo es el triángulo que están teniendo en ese caso. Bien. ¿Alguna consulta sobre esta parte de la ley de senos? Se las muestro de forma informal. Muy poco se usa en las partes del examen de Lejares, pero es necesario que la tengan en cuenta. ¿Ok? Es necesario que la tengan en cuenta para que la puedan buscar, para que la puedan, no sé, revisar un poco entre sus apuntes de bachillerato, ¿ok? Para que refresquen un poco de qué manera es que se utilizaba. ¿Bien? Sin embargo, no aparece, ¿ok? No aparece en las pruebas de Lejares. ¿Tienen alguna duda con respecto a la ley de senos? ¿Qué es A, qué es seno de A, qué es B, seno de B, qué es C, seno de C? ¿Tienen alguna duda? No, ninguna duda. A partir de aquí viene la parte que es sumamente importante. ¿Okay? A partir de aquí viene la parte que es sumamente importante. ¿Okay? ¿Cuál es esta parte? Las fórmulas. ¿Ok? Las fórmulas. Estas fórmulas son expresiones que ya están escritas. ¿Ok? Son expresiones que ya están escritas. Bien. Son expresiones que ¿ok? Son formas de reescribir ciertas cosas. De la misma forma que en las clases le cada una de estas cosas son verdad. Son ley de tangentes, ¿bien? Pero no es algo que aparece mucho, realmente no es algo que aparece mucho en las pruebas de este tipo. ¿Okay? De hecho, no es algo que aparece mucho ni siquiera en espacios universitarios. ¿Bien? Pero es necesario que se sepa. ¿Qué significa la ley de tangentes? Significa lo siguiente. Si yo tengo un triángulo de este tipo, ¿okay? Donde este es mi ángulo A, donde este es mi ángulo B, B mayúscula, y este es mi lado B, ¿okay? Este es mi lado B. Si yo resto A menos B, y lo divido entre A más B, eso me va a dar la resta de los ángulos A menos B y la divida entre 2, y todo eso lo divida entre la tangente de la suma de los ángulos A más B y lo divida entre 2. ¿Ok? Y es siempre lo mismo tomando en cuenta los lados que tengo. Si es BC, B menos C, B más C, será B menos C arriba, B más C abajo. Y si es A menos C, A más C, va a ser A menos C arriba y va a ser A más C abajo. ¿Okay? De manera que si se lo quieren aprender, que les digo, no es necesario, pero si se los quieren aprender o los quieren usar en una chuletita para al momento de resolver el examen, que realmente no sé si sea lo más recomendable, porque, insisto, van a tener las cámaras, etc. Como quieran, ¿ok? Como quieran, como se lo quieran aprender. Si tienen esto, A menos B arriba y A más B abajo, va a ser A menos B arriba, A más B abajo. B menos C arriba, B más C abajo, B menos C arriba, B más C abajo. A menos C arriba, A más C abajo, A menos C arriba, A más C abajo. ¿Ok? Luego, identidades pitagóricas. Esto sí es importante que lo sepan.
Esto sí es importante que lo sepan. Tenemos seno cuadrado de x, que en este caso puede ser seno cuadrado de alfa, de beta, de gamma, de tita, de lo que sea. ¿Ok? Seno cuadrado más secante cuadrado menos tangente cuadrado igual a 1. Cosecante cuadrado menos cotangente cuadrado igual a 1. Les pregunto algo. ¿Pueden ver de dónde salen estas dos expresiones? Tomando en cuenta esta expresión que está aquí. ¿Podrían decirme? Son lo contrario de la primera. Ok, vamos a verlo de esa forma. Teniendo siempre cuidado con lo contrario. Creo que tu perrito no estaba muy de acuerdo. Pero veámoslo de esta forma. Tenemos coseno, ¿ok? Coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x igual a 1. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo divido todo entre seno? ¿Qué pasa si yo divido todo entre seno cuadrado? Perdón. Me va a quedar coseno cuadrado sobre seno cuadrado más seno cuadrado sobre seno cuadrado, que va a ser igual a 1 sobre seno cuadrado. Va a ser igual a 1 sobre seno cuadrado. ¿Cuánto es seno cuadrado sobre seno cuadrado? 0 porque se simplifican. 0. ¿Seguro que sería 0? ¿Cuánto es 2 sobre 2? 1. ¿Cuánto sería seno cuadrado sobre seno cuadrado? 1. Muy bien, 1. Okay. Vamos rellenando entonces. 1 más. ¿Cuánto sería coseno cuadrado sobre seno cuadrado? Ojo, ojo. Recordando siempre estas cosas que están acá. Creo que lo tengo por aquí. Recordando siempre estas cosas que están acá. Si tangente es seno sobre coseno, tangente cuadrado es seno cuadrado sobre coseno cuadrado. ¿Ok? Y si cotangente es coseno sobre seno, cotangente cuadrado sería coseno cuadrado sobre seno cuadrado. Bien, tomando en cuenta eso. ¿Cuánto sería coseno cuadrado sobre seno cuadrado? Cotangente al cuadrado. Muy bien. Voy a colocar aquí CTG al cuadrado. ¿Y cuánto es 1 sobre seno cuadrado? ¿Cuánto sería 1 sobre seno cuadrado? ¿Cuánto es 1 sobre seno?
Chicos, la función 1 sobre seno, ¿a qué equivale? La cosecante. ¿Y cuánto sería 1 sobre seno cuadrado? La cosecante al cuadrado. Cosecante al cuadrado. Ok. Cosecante al cuadrado. Ok, cosecante al cuadrado. Entonces tenemos aquí cotangente cuadrado más 1 es igual a cosecante al cuadrado. Si lo igualamos a 1, evidentemente el cosecante pasa para acá y el cotangente, perdón, pasa para acá. ¿Ok? Tendríamos en este caso que 1 será igual a cosecante cuadrado menos cotangente al cuadrado. Y esto es exactamente lo que tenemos aquí. Cosecante al cuadrado menos cotangente al cuadrado. ¿Qué quedaría para ustedes? Hacer lo mismo, pero en vez de dividir entre el seno, dividir entre el coseno. Y ver qué resultado obtiene. Dividir entre coseno cuadrado de x. Y ver qué resultado obtiene. ¿Ok? Muy bien. Luego, ¿qué tienen aquí? Seno de x igual a más menos la raíz de 1 menos coseno cuadrado de x. A este más menos no les presten mucha atención. ¿Okay? Este más menos que está aquí y este más menos que está aquí, no le presten mucha atención. ¿Okay? No le presten mucha atención. ¿Bien? Coseno siempre está entre 1 y menos 1. ¿Ok? Coseno siempre está entre 1 y menos 1. Así que esta raíz nunca va a ser negativa. ¿Bien? La parte que está aquí adentro nunca va a ser negativa. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que seno es igual a la raíz? Bueno, porque el coseno que está aquí sumando pasa restando 1 menos coseno cuadrado y para despejar la raíz, el cuadrado, aplico raíz cuadrada en ambos lados. ¿Ok? ¿Y por qué aquí el coseno es igual a 1 menos seno? Bueno, lo mismo, despejo el coseno, sería 1 menos seno cuadrado. Para despejar el cuadrado aplico raíz cuadrada y tengo que coseno va a ser igual a la raíz de 1 menos seno cuadrado de x. ¿Se entendió esta diapositiva? ¿Se entendió esta diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Tenemos suma y diferencia de ángulos. ¿Ok? Suma y diferencia de ángulos. Hasta los momentos hemos trabajado con una notación muy particular. ¿Ok? Hasta los momentos hemos trabajado con una notación muy particular. ¿Cuál es esa notación? La letra mayúscula representa siempre cuando yo estoy calculando el seno de algo, estoy calculando el seno, el coseno, cualquier función trigonométrica, yo estoy calculando algo que es adimensional, algo que no tiene dimensiones. Un lado tiene dimensiones.
Un lado tiene dimensiones. Yo puedo expresar un lado como 3 segundos. Puedo expresar un lado como 4 kilos. ¿No? No, solo en metros y en kilómetros. O en ese tipo de expresiones. Muy bien. O en unidades de distancia. Entonces, ¿un lado tiene dimensiones? Sí, tiene una dimensión de tipo longitud. ¿Ok? Así como el tiempo o las horas es una dimensión temporal. ¿Ok? Así como cuanto nosotros, un lado tiene una dimensión, que son dimensiones de longitud. Bien, que en ese caso el término dimensión es muy exabrupto, pero para no decir unidades, ¿ok? Pero en este caso sería la pregunta más correcta. Un lado tiene unidades, sí, unidades de distancia, ¿ok? Pero un ángulo tiene unidades. Un ángulo tiene unidades. Se mide en grados. Correcto, se mide en grados. Pero ese grado, ese término, grado, es una unidad realmente. No lo es, ¿ok? No lo es. Un grado no es una unidad, porque yo no puedo establecer algo en microgrados, centigrados, decigrados, ni nada por el estilo, ¿ok? A menos que sea temperatura, eso es otra cosa. Aquí no estamos diciendo que grado sea una temperatura. Aquí estamos hablando de que grado es un espacio que me permite a mí medir la separación que hay entre dos líneas que se cruzan, ¿ok? El grado es esa herramienta matemática, o geométrica o trigonométrica que me permite a mí definir la característica o el nivel de separación que tienen dos líneas que se cruzan entre sí. Si es de 90, forman una L. Si es 45, forman una B. Si es 180, forman una línea recta. ¿Ok? Si es 360, una línea está sobre la otra. ¿Bien? Pero no es dimensional. ¿Ok? No es dimensional. Y yo cuando hago cálculos con seno, con coseno, cotangente, con cosecante, con secante, con cotangente, trabajo con cosas que no son dimensionales, es decir, con grados, que aunque tenga su etiqueta, no son dimensiones, ¿ok? Aunque tienen su etiqueta, no forman parte de una dimensión. Yo no puedo hacer el seno de 45 kilos. Yo no puedo hacer el seno de 25 metros. Yo no puedo hacer el seno de 45 segundos. Sí puedo hacer el seno de 20 grados. ¿Okay? Porque a fin de cuentas, ese grado que está allá adentro no tiene una dimensión en específico. ¿Bien? Entonces, cuando yo tengo aquí una suma o una resta de cosas, ya yo tengo que saber que esas cosas que están allá adentro no son más que ángulos, ¿ok? No son más que ángulos, ¿bien? Por eso se hace la salvedad de que son suma y diferencia de ángulos, para que no se tome en consideración que lo que está aquí adentro son suma o diferencia de lados, ¿ok? Ya les dije, hemos trabajado hasta los momentos con una notación de lados en letra minúscula. Pero en este caso, la notación que está en letra minúscula no corresponde a ángulos, a grados, sino que corresponde a ángulos. ¿Ok? Y en este caso, estas letras que tenemos aquí, de este lado, para que no se confundan, son X y Y. ¿Ok? No Z y Y, no, X y Y. Seno de X más Y es lo mismo que seno de X por coseno de Y más coseno de X por seno de Y.
Y seno de x menos seno de x menos y es lo mismo que seno de x coseno de y menos coseno de x seno de y. Es necesario que se lo aprendan. Bien. ¿Cuál es la diferencia que hay aquí? Si aquí hay más menos, aquí también va a haber un más menos. Si un lado es más, el otro lado es más. Si un lado es menos, el otro lado es menos. ¿Okay? En el caso del coseno es distinto. Es distinto tanto por la estructura, porque tengo aquí seno, coseno, coseno, seno. Pero en el caso del coseno, tengo coseno, coseno, seno, seno. ¿Ok? Evidentemente no importa el orden en el cual lo estoy multiplicando. Puede ser coseno de x, coseno de y, coseno de y, coseno de x. Ahí no importa el orden en el cual yo lo estoy multiplicando. ¿Bien? Tampoco aquí importa el orden. Lo que sí importa es que tiene que ser seno de x, coseno de y. ¿Ok? Seno de x, coseno de y, coseno de x, seno de y. ¿Bien? Lo que sí importa es esa parte. ¿Bien? Si aquí tengo más, aquí voy a tener menos. Y si aquí tengo menos, aquí voy a tener más. ¿Ok? Si tengo menos, ahí voy a tener más. ¿Bien? Luego tengo aquí tangente. Tangente de x más o menos y. La forma es esta que tienen aquí. Tangente de x más menos tangente de y sobre 1 menos o más tangente de x, tangente de y. ¿Bien? ¿Cuáles van a usar seguro, seguro, seguro en algún ejercicio de LEAES? ¿Esta o esta? Es muy seguro que terminen usando cualquiera de estas dos. ¿Okay? En suma y diferencia de ángulos, es muy seguro que terminen usando cualquiera de esas dos. El resto es muy extraño que las terminen usando en algún momento. Pero es bueno que las sepan. ¿Ok? Es bueno que las sepan. Sobre producto a suma, las que más van a poder utilizar, en estos casos son esta y esta que está aquí. ¿Ok? Coseno de x por coseno de y va a ser igual a coseno de x menos y más coseno de x más y sobre 2. ¿Bien? ¿A qué me refiero yo con usar? ¿A qué me refiero yo con usar? Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, a ustedes les dicen, simplifiquen la siguiente expresión. ¿Ok? Simplifiquen la siguiente expresión. No voy a escribir coseno completo, sino que voy a escribir c. ¿Ok? Tengo c de 2 por c de 3 sobre c coseno, ¿ok?, de 2 menos 3 más coseno de 2 más 3. Bueno, aquí escribí coseno, pero bueno. Coseno de 2 más 3 sobre 2. ¿Cuánto creen ustedes que de esto? ¿Cuánto creen ustedes que de esa expresión?
¿A cuánto es igual lo que está abajo de la fracción? Estamos trabajando con estas dos expresiones que están acá. La que está a la derecha de la igualdad y la que está a la izquierda de la igualdad. ¿A cuánto sería lo que está abajo? Lo que está abajo en esta fracción. Ten en cuenta que x es igual a 2 y y es igual a 3. Y esta c corresponde a un coseno. Profe, a mí me sale uno sumando ahí. ¿Por qué le sale 1? Igual 1. Ok, ¿por qué le sale 1? Porque el coseno de cualquier número da a 1. No, el coseno de cualquier número no da 1. El coseno de cualquier número no da 1. Yo tengo coseno de 45 y me da 0. Coseno de 45 grados y me da 0. Y tengo coseno de 0 grados me da 1. ¿Ok? Son valores distintos. ¿Por qué te da 1? A las otras personas que les dio 1, ¿por qué les dio 1? Ramos Emilia. Marilyn Haro.
Presente. Verónica Rojas. Verónica Rojas. Antonia Yesenia. Verónica Rojas. Yesenia Cantuño. Yesenia Cantuño. Juan Morales. Juan Morales. Marilyn Maldonado. Presente, profe. Jessica López. Jessica López. Nayeli Salas. Presente. John Tomala. Presente. Leslie Guerra. Leslie Guerra. Presente. Listo, muchas gracias, Leslie. A ver, Catherine Topanta. Presente. Bien. Valeria Fiallo. Presente, profe. Josué Zamora. Presente, profe. Luis Escola. Luis Escola. Nayeli Muso. Presente. Stalin y Génesis Erazo. Presente, profe. Génesis Erazo. Presente. Ok. Paula Sáenz. Presente, profe. Stephanie Ventimilla. Presente, profe. Kevin Simbaña. Presente, profe. Michelle Panamá. Presente. Alison Cacuango. Presente, profe. Alison Criollo. Presente, dicen. Eric Pérez. Presente, profe. Evelyn Manobanda. Abigail Quispe. Abigail Quispe. Giselle Jacome. Giselle Jacome. Gabriela Gómez. Gabriela Gómez. Soy la Tuapanta. Soy la Tuapanta. Camila Jaramillo. Camila Jaramillo.
León Mariana. León Mariana. Alexander Gallo. Presente, licenciado. Isaac Yáñez. Natalie Christopher Basantes. Natalie y Christopher Basantes. Ok, Basantes Christopher presente. ¿Alguna información de Natalie? Creo que tiene 2 clases inasistentes. Sería bueno. Profe, Natalie, listo, ok. Ya, perfecto aquí. Ok. Natalie y Christopher presentes. Ok. Atenta con esa parte, con esos detalles. Si tienes problemas con la conexión, o con los audífonos, indíquenle al instituto para nosotros estar atentos. Bien, indíquenle al profesor para que nos pase la información. ¿Ok? Terminamos con Ariel Terán. Presente, profe. José Soto. Presente. Sara Cisneros. Guillermo Calvache. Presente. Por favor. 3 lugares turísticos de Madrid. De Madrid. Si no salgo yo de casa. Que te activó el micrófono, Alexander. Bueno, chicos, nada, nos vemos el martes que viene. Espero que las personas que no hayan interactuado hoy puedan interactuar más a partir del martes que viene, porque de lo contrario va a ser muy difícil terminar midiendo el nivel de avance en su efecto las dudas que tengan. Alexander, si eres tan amable, por favor. Buenas noches, falto yo en lista. Michael Ruiz. ¿Cuál es tu nombre? Michael Ruiz. ¿Cuál? Disculpa. Michael Ruiz. Ok, Michael Ruiz, déjame ver por qué no estás. Si es que no estás. Qué raro. Alexander. Sigue 3 delanteros históricos del Real Madrid. Ronaldo, delanteros, Raúl y Morientes. Ok, ya te agrego entonces, Michelle, para la próxima oportunidad, ¿bien? Pero ya, igual, ¿ok? No habría ningún problema con eso. ¿Ok? Ya te agrego para la próxima oportunidad. Te voy a enviar de una vez para tenerlo en cuenta. Agregar aquí a la lista Ariel Terán, José Soto. Ok. Ya. Y Michael Ruiz. Muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Listo, ya lo tengo. Bueno, chicos, nos vemos el martes que viene. Hasta luego y buenas noches.